Comenzamos a grabar, comenzamos a transmitir. Bien, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este episodio 6 sobre el ABC digital, ¿no? De estas series sobre ABC digital. Y hoy día tenemos un tema que nos va a permitir ya iniciar la aventura a través del desarrollo del modelo de capas TCP/IP, que es un modelo de capas que trata de explicar cómo es que nos podemos conectar o cómo es que nos conectamos a Internet, ¿no? Cómo la data que se va generando desde los bits y bytes terminan en un tema de aplicación o de software que nosotros finalmente usamos, ¿no? Así que bienvenidos. Quería aprovechar también para decirles que a partir de la próxima semana, todas las transmisiones en vivo van a ser a través del canal de YouTube. En este caso, el canal de YouTube de Boomman in Agribusiness y el canal de YouTube de Enrique Suárez. ¿Ok? Entonces, eh, en los próximos eventos, cuando hagamos nosotros el post sobre el evento de esa semana, vamos ahí a colocar los enlaces directos al canal de YouTube para que nos puedan seguir ahí. Y ahí van a estar también todas las listas de reproducción. Perdón, va a estar la lista de reproducción que se va a llamar el ABC Digital. Y ahí van a encontrar en cualquiera de los dos canales, van a encontrar información o todos los videos desde el episodio 1 y hasta, bueno, el episodio actual y los que vamos a ir añadiendo. ¿Ok? Bien, recordarles también que pueden dejarnos sus comentarios en, en la descripción de este video, que los voy a estar revisando si por ahí tienen alguna duda. Y bueno, agradecer a las empresas que hacen posible esto. Por un lado, Booman in Agribusiness y Full Stack by Conauti, ¿no? Los links de las páginas están también en el post de este en vivo. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Como les dije, hoy día ya vamos a entrar, bueno, ya tocamos algo de modelo de capas, ¿no? En nuestra sesión anterior, pero hoy día ya vamos a describir de manera general y en los siguientes episodios ya vamos a ir a más detalle y profundizar en cada una de las capas. ¿Ok? Como les dije, este modelo de capas es el que nos enseña cómo es que finalmente nos conectamos a Internet, todo el proceso que viaja nuestros datos o nuestros bits desde la capa más básica hasta la aplicación que es la capa donde finalmente hacemos uso del software, ¿no? Ok, todo comienza por bits, ¿no? En algunos episodios pasados, cuando hablamos de hardware, ¿no? Vimos que teníamos una pieza importante que es el CPU y el CPU está lleno de transistores. Esos transistores obviamente son microscópicos o nanoscópicos. Hay millones de ellos en un solo CPU. Obviamente un mejor CPU tiene más cantidad de transistores y por lo tanto puede resolver más rápido eh, cálculos, ¿verdad? Y ahora sí ya se habla, pero obviamente tiene un límite, ¿no? La computación actual tiene un límite que puede ser procesadores, por ejemplo, en una laptop convencional, una PC en Intel es el i9, ¿no? En AMD, bueno, está su equivalente, pero ya hay otro tipo de computación que se está creando, que es la computación cuántica, ¿no? En algún webinar vamos a hablar sobre eso, no vamos a entrar en detalle porque ese es otro estudio donde nos lleva a otro campo de la física incluso, ¿no? Por ejemplo, acá se resuelven operaciones lógicas una tras otra, ¿no? Es decir, primero resuelvo una, luego otra, luego otra. Como hemos visto en nuestro anterior episodio, vimos cómo una web cuando renderiza o una aplicación que hicimos en Python y hicimos en JavaScript, ¿recuerdan? Vimos cómo renderiza la máquina, ¿no? Línea por línea.
Entonces es como step by step, en el caso de los CPUs también, en las computaciones actuales, pero en una computación cuántica es como que se abren otras dimensiones y se resuelven problemas no uno por uno, sino a la vez, y muchas ecuaciones a la vez. Entonces eso eleva el poder de una computadora cuántica sobre una computadora normal eh, increíblemente. Y un poco para aterrizar esta idea de computación cuántica, ya que lo tocamos, para que se den una idea, hoy para poder encontrar la cura, por ejemplo, al SIDA, es muy complejo. Con la computación actual no se puede porque evoluciona mucho el tema del virus VIH. Muta mucho, entonces es muy complicado encontrar con la computación, encontrar todos los posibles errores hasta que encontremos la solución con la computación actual. Entonces se dice que con la computación cuántica los físicos consideran esto como le llaman como, eh, no recuerdo el término exacto, pero es como cuando en la guerra uno acaba con el enemigo, ¿no? Como un desastre, ¿no? Algo así, un evento muy fuerte, pero de posibles fallas o posibles errores. Es decir, con la computación cuántica te vas a equivocar, ¿no? Porque ustedes saben que para encontrar la solución primero hay que equivocarse, ¿no? Todo está basado en falla y error hasta que encuentras la solución. Entonces, con la computación cuántica vas a hacer que ese proceso de encontrar fallas pase en segundos y así, un cataclismo, ¿no? Una cantidad o sea, la computadora va a equivocarse tantas veces y tan rápido que finalmente te va a dar la respuesta correcta. Cosa que hoy la computación convencional todavía no es capaz. La computación cuántica va a abrirnos capacidades para resolver problemas como esos, ¿no? Como encontrar la cura al VIH, ¿no? Ok, pero bueno, no nos salgamos de nuestro tema. Entonces, las computadoras actuales usan transistores y esos transistores tienen dos posibles estados, ¿no? O el 0 o el 1, ¿ok? Por eso es que las computadoras se comunican en un sistema binario, es decir, donde un espacio puede tener dos estados, o un 0 o un 1, yendo a nivel transistor, o deja pasar la energía o no deja pasar la energía. Y obviamente, cuando necesitamos compartir mucha información, mucha data, se generan tramas de bits, no un bit, muchos bits, dependiendo del protocolo, del acuerdo con el cual se transmite la información. Pues pueden ir un byte, 2 bytes, 4 bytes, 16 bytes, es decir, un byte tiene 8 bits, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante estos protocolos o estos estándares, ¿no? Entonces, esa es un poco la razón por la cual las computadoras se comunican o hablan entre ellas a través de bits. Ok, entonces por eso la presentación de hoy día es acerca de bits y bytes, ¿no? No vamos a entrar muy a fondo en tema de bits y de bytes y de sistemas binarios, eso lo pueden averiguar por su parte, pero sí vamos a ver algunos términos que debemos tener, debemos conocer para un poco empezar a entender cómo funciona el Internet. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo, como les dije, es un conjunto definido de estándares que las computadoras deben seguir para comunicarse. Obviamente son estándares humanos, ¿no? Es decir, las computadoras entienden ceros y unos, pero nosotros a través de un estándar, de un protocolo, es que luego esa trama de ceros y unos que nosotros como humanos no entendemos, podemos entender. Es decir, por ejemplo, ¿no? Que si yo mando un bit y es un cero, entonces yo por protocolo, es decir, por definición, quedamos que si es cero es apagar la luz, por ejemplo. Y si me mandas un uno es prender la luz. Ese es un protocolo. ¿Qué son las redes de computadoras? ¿Les suena? Internet,
¿no? Red local, bueno, es el alcance completo de cómo las computadoras se comunican entre sí. Garantizas que las computadoras se escuchen entre sí, sea por medios físicos o inalámbricos, y que repitan los mensajes una y otra vez. Y esta repetición obviamente va a estar estandarizada. O sea, la forma de comunicación también va a estar estandarizada, obviamente por consensos humanos, en cómo la máquina va a transmitir los paquetes, es decir, las tramas de bits, en qué momento lo recibe, cómo sabe que ya recibió el paquete, cómo responde a la otra computadora que ya recibió, cómo la otra computadora que envió la trama de datos sabe que ya la otra máquina lo escuchó, cómo sabe que llegó a su destino, cómo sabe que no fue interceptado el mensaje, cómo sabe que el mensaje viene de una fuente confiable o del lugar donde debería haber venido, o cómo sabe que llegó al lugar donde debió haber llegado, cómo sabe que de repente ya no existe ese servidor o esa computadora, entre otras cosas que se pueden dar en una comunicación entre computadoras. Es por eso la importancia de los protocolos o de los estándares, ¿no? Así como nosotros como seres humanos tenemos protocolos para hablar, ¿no? Y que está un poco regulado por cada idioma, las máquinas tienen sus formas de comunicarse. Ok, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos comunicarnos, ¿no? ¿Cómo es que podemos, o cómo es que se logra toda esta comunicación desde lo más básico, es decir, desde mi computadora o desde mi celular, cuando hablo una aplicación, por ejemplo, Anunalog o Emma Avenue, cómo es que yo abro esta aplicación, cómo es que yo texteo para solicitar un requerimiento y cómo es que esto se comunica primero a mi red local a través de Wi-Fi o de Ethernet, en el caso de que fuera una computadora con cable, cómo luego eso va al proveedor de servicios de Internet a través del router, cómo es que eso luego viaja entre la Internet, ¿no? Todas las conexiones, todos los servidores, todos los routers que existen para llegar al servidor o a la computadora donde está alojado ese software o esa aplicación que yo quiero de la que quiero obtener data o información, ¿no? Todo eso que está detrás, de alguna manera está definido por estas capas o estos modelos. Existen dos modelos muy populares, el modelo OSI que plantea 7 capas, ¿no? Que es el que ven aquí al lado izquierdo donde dice OSI. Sin embargo, nosotros vamos a verlo a través del modelo de 5 capas o modelo TCP/IP, que es una recomendación que hace Google. ¿Ok? Google, como ustedes saben, una de las empresas más importantes en el mundo sobre tecnología, uno de los 4 jinetes en tecnología y en avances tecnológicos, recomienda que nos basemos en el modelo TCP/IP para poder entender mejor cómo es que nos comunicamos a Internet. Así que vamos a seguir la recomendación de Google. ¿Ok? Y bueno, para hacer un repaso inicial, vemos que la capa de abajo roja, que es la primera capa, es el nivel físico, es decir, señales y transmisiones binarias. Es por donde pasa bits, solo bits. Y ya se imaginarán que finalmente es cables, ¿no? Es decir, por un cable va a pasar energía o no va a pasar, entonces por ahí va a pasar un bit. Entonces es el nivel más físico, es donde se componen todo lo que son cables. A nivel de enlace de datos, ya podemos encontrar estándares o protocolos. Uno de ellos, el Ethernet, ¿no? El Ethernet es ya un protocolo que permite crear una red, ¿no? O también Wi-Fi. Luego tenemos, después, o sea, la data comienza a nivel físico con bits por el cable y luego entra al nivel de enlace de datos donde ya se empieza a representar un tema de tramas, en este caso Ethernet o Wi-Fi. Luego pasa al siguiente nivel, que es nivel de red, donde ya estamos hablando, eh, donde ya estamos hablando de comunicación a través de routers,
y viene el nivel de estándares como el IP, el protocolo de Internet. Luego viene el tema de transporte, que es el que se encarga ya de identificar la aplicación. Y estamos hablando de TCP, protocolo de control de transporte. Y finalmente el nivel de aplicación, que es ya para visualizarlo en nuestra aplicación que hemos escogido o en la que estamos usando, por ejemplo, eh, YouTube Music o Spotify. Ok, el protocolo normalmente es HTTP. Si es web, es HTTP o HTTPS, ¿no? Entonces ven todos los recorridos que pasamos, todas las capas, pues así es como llegamos, cómo funciona el Internet. ¿Ok? Vamos a profundizar en cada uno de ellos. Bien, algunos términos que tenemos que conocer, ya los hemos visto anteriormente, pero los vamos a repasar porque es importante conocerlos o recordarlos. Tenemos el tema de el DNS. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que por un lado tenemos clientes y por el otro lado tenemos servidores? ¿No? Y ellos, ambos, clientes y servidores, donde cliente puede ser una persona que usa un dispositivo para conectarse a Internet, que puede ser una laptop, una PC o un móvil. Y por el otro lado, pero también pueden ser computadoras, ¿no? Que necesiten hacer un requerimiento. Y por el otro lado tenemos servidores que son computadoras, ¿no? Ok. Esas computadoras que son servidores que sirven pueden hacer distintas cosas. Por ejemplo, DNS, que son servidores encargados de convertir la URL que nosotros tipeamos como www.google.com, lo convierte en una IP address, ¿no? Eso pasa en el DNS. Luego habíamos visto, ¿se acuerdan que habíamos comentado que ya no hay más direcciones IP a nivel en la versión 4? Ya no hay más direcciones IP versión 4, por eso es que están migrándose a direcciones IP versión 6. Pero a pesar de eso podemos conectarlos a Internet. ¿Y quién nos ayuda? ¿Qué máquina o qué tipo de máquina? Pues la NAT. La NAT es la que permite crear IPs privadas pero que cualquiera de ellas se comunica a Internet a través de una IP pública, ¿no? Normalmente la del proveedor de servicios de Internet o ISP. Y luego tenemos el DHCP, que es el que se encarga de asignar automáticamente las direcciones IP cuando nosotros nos comunicamos o queremos acceder a Internet, ¿no? Cuando tú presionas el clic de conectarte a esta red, quien hace todo el proceso de automatización, de asignarte tu dirección IP privada, de asignarte los puertos, de asignarte tu máscara de su red, ¿no? ¿Quién hace todo eso? Pues lo hace el servidor de HCP. Ok, entonces vamos a comenzar con las capas. Capa número 1, la capa roja, ¿se acuerdan que vimos? Es la capa física. Esa capa física representa a todos los dispositivos físicos que interconectan las computadoras. ¿Ok? Todos los dispositivos físicos, principalmente cables, la tarjeta de red que tenemos instaladas en nuestras laptops o PCs, o la tarjeta Wi-Fi que tenemos instalado en nuestras PCs, en nuestros celulares, ¿ok? Pero todos esos dispositivos físicos que interconectan las laptops pertenecen a la capa física y estas envían señales en bits. Obviamente a través de estos cables, por ejemplo, este es un cable muy conocido, es el cable Ethernet. Por cada uno de esos cables se manda un estado de energía o no energía. Cuando se manda energía se manda un 1, cuando no se manda energía se manda un 0. Ok, luego tenemos la capa número 2, ¿no? Esta capa número 2 es la conocida como capa de enlace de datos o data link, conocida también como la capa de acceso a la red. Y esta es la responsable de definir una forma común de interpretar estas señales, que llegan de dónde? De la capa número 1, que es la capa física. Y si se dan cuenta, acá ya estamos hablando de definir, responsable de definir la forma en cómo se interpretan estas señales. Ese consenso o ese protocolo, porque acá ya tenemos, ya cuando hablamos de definir algo se necesita estar basado en algún protocolo. Entonces,
acá existen dos protocolos muy conocidos en la capa de enlace de datos, que es Ethernet y Wi-Fi, ¿ok? Que seguro han escuchado muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando se habla del cable Ethernet, el cable, ¿no? Entonces, ese es el protocolo Ethernet y protocolo Wi-Fi. Ahora, se encarga de llevar nodos en la misma red, ¿no? Ok, entonces ya estamos ya pasamos la capa número uno, que es la capa netamente física de cables. Imaginemos que tenemos una conexión cableada. Hemos generado bits, ¿no? Muchos bits, y esos bits entran a mi capa de enlace, ¿no? Que es la capa número 2, el enlace de datos, donde acá ya vamos a generar un acuerdo, un estándar para ver cómo le damos forma a todos los bits que nos envía. En este caso, Ethernet es un estándar. Luego, esa trama de datos pasa a la siguiente capa. Cuando hablo de trama de datos, hablo de conjuntos de bits, ¿no? Que cada bit ya representa algo humanamente entendido gracias al protocolo o al estándar definido. En ese caso, en la capa número 2 es el protocolo eh, Ethernet. Entonces, luego esa trama de datos pasa a la siguiente capa, que es la capa de número 3, que es la capa de red o capa de Internet. Es recién en esta capa la que permite que diferentes redes se comuniquen entre sí a través de dispositivos conocidos como routers. O sea, recién acá yo ya salgo a Internet. Y es un lenguaje, el protocolo, mejor dicho, es el que se usa es el IP, protocolo de Internet, el famoso IP. Y es un lenguaje que permite que se comuniquen o claro, que los routers manden la trama de datos a través de la Internet. Entonces, como ven en la imagen, tú tienes por un lado dos redes. Finalmente, Internet es un conjunto de redes, ¿no? Privadas conectadas entre sí a través de routers, ¿no? Son dos redes privadas que luego salen a Internet, a una red pública a través de un router. Y los routers son en realidad en todo el camino de la trama del requerimiento que tú haces, o sea, y cuando tú dices quiero escuchar una música o cuando tú seleccionas es querer escuchar una música en YouTube Music o un video en YouTube, se genera una trama. Esa trama sale esa trama por, por un router y luego va pasando entre distintos routers. ¿Ok? Va pasando entre distintos routers a través de un protocolo que es el IP, el protocolo de Internet, hasta llegar a la otra red donde está conectado el servidor que aloja el video o la música que quiero escuchar o el video que quiero ver y luego regresa, ¿no? Ese servidor escucha mi requerimiento y me regresa lo que necesito y otra vez viaja por todos los routers. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos cómo va funcionando el Internet o cómo es que finalmente logramos conectarnos a Internet cuando hacemos un requerimiento. Bien, entonces ya estamos en la capa 3, que es la capa de red, donde predomina el protocolo IP o protocolo Internet. Y luego ya llegamos a la capa número 4. La capa número 4 es la capa de transporte. En esta capa dispone que programas, ¿no?, en el lado del cliente y en el lado del servidor reciban esos datos. Es decir, hay un estándar que permite que en ambos lados, cliente y servidor, reciban los datos, ¿no? Ese acuerdo, ese estándar, ese protocolo que define cómo van a recibir esos datos, lo define el protocolo que se usa en esta capa número 4, que es el TCP, el protocolo de control de transmisión, por sus siglas en inglés, que es Transmission Control Protocol.
Por eso es que cuando normalmente se habla de Internet, normalmente se habla del protocolo TCP/IP, ¿no? TCP/IP, pero como vemos son dos protocolos diferentes que ocurren en dos capas diferentes de nuestro modelo de capas, ¿no? De 5 capas. Incluso este modelo normalmente se le conoce como modelo TCP/IP, el modelo de 5 capas, ¿ok? Ok, para que quede más claro, el IP, el protocolo IP, protocolo Internet, es el responsable de mover los datos de un nodo a otro nodo, ¿no? De un router a otro router, hasta llegar al destino, ¿no? TCP es más bien el responsable, el protocolo de TCP, perdón, primero, IP está en en la tercera capa, que es la capa de red, ¿no? La capa de Internet. TCP está en la capa de transporte y es la responsable de garantizar que los datos lleguen a las aplicaciones correctas, que se ejecuten en esos nodos. O sea, el responsable de que lleguen a las aplicaciones correctas, es decir, que llegue a tu aplicación YouTube Music, que llegue a tu aplicación YouTube, es TCP. Y eso ocurre en la capa de transporte. Pero que tu trama llegue a destino, eso hace el protocolo IP y eso ocurre en la capa de red. ¿Ok? Enfatizo en eso porque normalmente van a escuchar que siempre se habla del protocolo TCP/IP, pero ya saben, son dos protocolos diferentes, cada uno con funciones diferentes y que ocurren en capas diferentes en nuestro modelo. Ok, y ahora llegamos a la capa número 5, que es la capa ya superior y es la conocida como capa de aplicación. Esta capa de aplicación también tiene su protocolo, es decir, su acuerdo, su estándar de qué va a significar cada bit que llega y que se aplica, por ejemplo, para navegar por la web, enviar o recibir mails o enviar y recibir archivos. Y en cada uno de ellos, en cada función de Internet, para lo que se usa Internet, pues normalmente usamos para esto Internet, ¿no? Para navegar en la web, para enviar y recibir mails o para enviar y recibir archivos, ¿verdad? Entonces, si es para navegar web, hay dos protocolos para navegación web. Uno es el HTTP y el HTTPS. La diferencia es que HTTPS incluye un nivel de seguridad mayor. Es decir, la información viaja encriptada, normalmente a través de un protocolo que es el SSL, pero hay otro protocolo que es más seguro que el SSL, porque el SSL ya fue por así decirlo, hackeado, entonces ya no se suele usar SSL, ahora se usa otro protocolo, que lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a nuestro curso de seguridad, que hace que el protocolo, la comunicación a nivel web sea más segura, ¿no? HTTP no ofrece ninguna seguridad. Por eso van a ver que las páginas que no tienen certificado de seguridad nuevamente aparecen sin candado y las que sí tienen aparecen con candado, ¿no? Ahora, ojo, eso no significa nada. Simplemente significa a nivel de seguridad que la información sí viaja directamente de tu host a tu servidor. Entonces, si estás entrando, por ejemplo, a Telecrédito o a un banco, vas a hacer una transferencia bancaria o de repente estás usando una aplicación de banco, es segurísimo que tiene una comunicación HTTPS, ¿no? Como mínimo, porque en realidad tú puedes tener otros protocolos como protocolos de token, clave RSA, que son otros protocolos de encriptamiento de seguridad. Pero a dónde quiero llegar es que si la página web es falsa de arranque, también puede tener el candado y también te vas a comunicar con esa página segura, pero es falsa. Entonces, te pueden engañar igual. O sea, no te confíes solo porque veas el candadito. Tienes que ver la URL exactamente, ¿no? Que sea la de tu banco o la de la organización a la que quieres entrar,
¿no? Ojo con eso, eso es a lo que voy, que no se confíen solo porque ven un candadito, ¿ok? Y bueno, y los mails, cuando ustedes entran a Gmail, por ejemplo, el protocolo de enviar y recibir no es HTTP, es STMP, POP y MAP, ¿no? ¿Y cuál es su diferencia también en el tema de seguridad? Pero cuando hay seguridad hace también que sea un poco más lento porque envías y recibes varias tramas, o sea, va de un lado a otro la recepción de envío de datos para asegurar que efectivamente hay una confiabilidad entre emisor y receptor o entre cliente y servidor. Entonces, pero definitivamente lo seguro es mejor, ¿no? Y también puedes enviar archivos a través de protocolos como el FTP, que no es el único, como ven ahí en la imagen también hay SFTP, hay TFTP, pero ahí ven las ventajas o desventajas, ¿no? Por un lado, tenemos que el FTP tiene un nivel de autenticación, pero no está encriptado, ¿ok? El SFTP tiene autenticación y tiene una encriptación de tipo SSH. ¿Recuerdan que vimos SSH? SSH es un estándar seguro, encriptado, usa SHA-256, me parece. El sistema de encriptamiento también me parece que es simétrico o asimétrico, que comunica cliente con servidor de una manera segura, ¿no? En cambio, el FTP normalmente no tiene encriptamiento, entonces alguien puede interceptar la información o no es tan seguro. Y por último tenemos el TFTP, que no tiene ningún tipo de servicio, o sea, no es ni encriptado y no hay ni siquiera una autenticación. Entonces, eh, ¿para qué se puede usar el TFTP siendo un protocolo no encriptado, o sea, no es seguro y tampoco es autenticado? Eh, Depende, ya ustedes, o en este caso los desarrolladores, pueden definir eso, ¿no? Pueden definir si es que si no se necesita ninguna encriptación, ninguna autenticación y de repente se quiere algo más rápido, algo más de rapidez en la comunicación, por ejemplo, entonces se podría optar por TFTP, ¿no? Pero si no, en la mayoría de casos obviamente queremos que haya encriptamiento y autenticación, mejor usar el protocolo SFTP. Ok, bien, entonces con eso ya tenemos una, una vista general de las capas, de cómo es que nosotros finalmente nos comunicamos Internet, ¿no? En las próximas clases vamos a entrar más en detalle por cada capa, pero otra cosa también importante conocer es el tipo de cables, los tipos de cables, ¿no? Para comunicarnos sobre todo en la capa física. Normalmente se usan los cables de cobre que tienen distintas categorías como la categoría 5, categoría 6, categoría 6, perdón, 5, 5E y 6. Y hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, la diferencia está en el número de torsiones, en la disposición de los pares trenzados dentro del cable, que lo que hace es alterar la rapidez para enviar datos, además de su resistencia a señales externas. Entonces, acá ya vemos dos diferencias importantes, ¿no? Rapidez, va a haber diferencia entre la velocidad con la que se transmite datos y además resistencia a señales externas como cables eléctricos cercanos que puedan generar o algún equipo que pueda generar ruido. Y para entender un poco esto de las señales externas, hay un concepto que se llama crosstalk o diafonía, que es un concepto que dice que un pulso eléctrico es cuando un pulso eléctrico que viaja por un cable, por ejemplo, se detecta accidentalmente en otro cable, es decir, invade la señal del otro cable, ¿no? Y lo que hace es lo altera, ¿no? Es decir, imaginemos un cable eléctrico junto con un cable de red. El cable eléctrico obviamente genera ondas electromagnéticas, ruido, se le llama ruido normalmente como término técnico, pero
bueno, hay ondas, hay envías ondas que alteran las otras señales del, del otro cable de control, en ese caso el cable de red, ¿no? Y que finalmente lo que hace es provoca un error, porque finalmente alterar significa que de repente no mando nunca un uno sino un cero, pero al alterar mando un uno, como si mandara un uno en alguno de los cables, o viceversa, mando un uno pero con el ruido manda cero. Mm, bueno, podría ser el caso, ¿no? Entonces, pero eso genera ruido. Y ese ruido finalmente distorsiona la señal, porque acuérdense que todos son ceros y unos, es decir, deja pasar energía o no deja pasar energía. Y si hubiera algún cambio en algún bit de la trama, entonces eso obviamente va a provocar un error en la red. ¿Ok? Entonces eso se conoce como crosstalk. Por eso la importancia, por ejemplo, de usar cables apantallados, mantener una distancia entre un cable de fuerza y un cable de red o muchos cables de red. No hay todo un estándar. Es más, creo que hay toda una certificación o toda una carrera para poder hacer, por ejemplo, cableado estructurado, ¿no? Precisamente, básicamente por esto, ¿no? Porque el cableado estructurado te da los lineamientos, también te da como que los estándares para saber qué cables usar, distancias máximas, cantidad de cables en cada bandeja, distancias entre cables, distancias entre cable de cable de red y cable eléctrico. Básicamente eso, ¿no? Porque no hay más allá de eso. Entonces, el cable categoría 6 tiene ventajas sobre categoría 5 y 5E porque, por ejemplo, mejora la diafonía, ¿no? Es decir, evita el ruido y además de eso aumenta la velocidad de transmisión de datos, ¿no? También eso es importante, ¿no? Si yo tengo, entonces con esto, ¿qué quiere decir? Que el cable también es un elemento a considerar cuando dimensiono la cantidad o cuando dimensiono mi internet. No solo se trata de la cantidad de datos o de bytes o de velocidad que tenga mi servicio internet, sino también mi tarjeta de red, en este caso cableada, pero eso lo podemos llevar a un cable de Wi-Fi. Por eso ahora se habla del Wi-Fi 6 que permite velocidades mayores. Entonces ahí un poco va la diferencia, ¿no? Pero tiene una contra, que acorta las distancias entre equipos. Es decir, quizás ya no puedo tener una distancia máxima entre computadoras o entre equipo de computadora y router de más de 100 metros, sino se va cortando precisamente por sus características, ¿no? Entonces eso es importante saberlo. Ok. En las clases anteriores también estuvimos revisando un switch, un hub, un router, ¿recuerdan? Y hablamos, por ejemplo, que el hub ya no se usa tanto, ¿no? Ya es un elemento que se está dejando de usar. No sé si comentamos el por qué, pero acá lo vamos un poco a descubrir. Y está relacionado a este concepto que es el crosstalk o la diafonía. Entonces, un hub es un concentrador, es un dispositivo de capa física, ¿ok? O sea, ojo con eso. Es un dispositivo, pero que trabaja sobre la capa física y que permite conexiones de muchas computadoras a la vez. Es decir, tú puedes conectar varias computadoras a través de tu cable de red a un hub, a un concentrador, pero este trabaja sobre la capa física, es decir, sobre la capa de bits. Y como vimos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el principal problema a nivel bits? Es la diafonía o la contaminación de ruido o la distorsión de los datos por pulsos eléctricos de otros cables cercanos. Y ese es un poco el principal problema del hub, que genera mucho ruido. Y ese ruido genera un problema que se llama dominio de colisión, que es cuando un segmento de red donde solo un dispositivo puede comunicarse a la vez. ¿Por qué? Porque si no, ocurre lo que se conoce como crosstalk. Si todos se comunican a la vez, eh, va a ocurrir ruido y al final va a malograr la red, no va a haber una buena comunicación, se va a perder muchos datos en el camino. Entonces, el hub tiene ese problema. ¿Qué es lo que se está usando ahora? Pues se usa un network switch.
¿no? El network switch hace que ya no existan los dominios de colisión. ¿Y eso por qué o dónde está su diferencia con el hub? Es que mientras que el hub funciona a nivel de capa física, el network switch funciona a nivel de capa de enlace. ¿Recuerdan? La capa de enlace ya es donde estamos hablando de protocolos de Ethernet, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que ya no se usan hub, sino network switch. Ok, entonces acá tenemos una imagen. En esta imagen podemos ver en el nivel 1 el hub, que es donde se usa, mejor dicho, claro, donde su ubicación trabaja a ese nivel y ahí está el problema porque eso genera colisiones debido al ruido y entonces tiene que hacer pasar data por data. En cambio el switch o switch network ya trabaja en la capa data link y ya evita esto de las colisiones. Ok, ¿y qué es un router? Vamos a hablar del router, que ya hemos visto ya hemos visto su principal uso a nivel de la capa de red, ¿no? La tercera capa, es la capa de red donde los routers se encargan de transmitir, ¿no? Los datos de un lugar a otro, de un lugar mejor dicho, hasta su origen, ¿no? De la trama de datos de bits desde el inicio hasta el origen. Bueno, el router es un dispositivo que sabe reenviar datos. ¿En qué protocolo? Protocolo IP, protocolo de Internet, ¿no? Entre redes independientes. Este equipo opera en la capa de red y este equipo inspecciona datos en protocolo IP. Ahora, los routers ISP es el proveedor de servicios de Internet, manejan mucho más tráfico que los routers que podamos tener nosotros, ¿no? Y lidia con una mayor complejidad de toma de decisiones respecto a dónde enviar el tráfico. Ahora, los routers comparte datos entre sí mediante un protocolo conocido como BGP o protocolo de puerta de enlace fronteriza. Okay, más adelante vamos a entrar bastante más a detalle cómo funcionan estos protocolos, ¿no? ¿Qué pasa cómo sabe a dónde ir, cómo sabe de repente cuál es el camino más cercano, cómo sabe que llegó, ¿no? ¿Por qué no queda en el aire, por ejemplo, una trama de datos, ¿no? Que puede después contaminar o hacer tráfico, ¿no? Hay todo una protocolos, unos acuerdos que definen cómo es que se comunican o viajan las tramas de IP. Y bueno, y estos equipos son claves para enviar tráfico a los lugares correctos, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una fuente y un destino, ¿no? Y vemos que hay routers en el camino, en este caso, por ejemplo, 4, pero pueden haber más. Y si se dan cuenta, por ejemplo, hay un tema de TTL. El TTL ya lo vamos a ver más adelante cuando detallemos o profundicemos en la trama de IP. El TTL es una parte de esta trama de bits que comienza con un número y se va restando o va sumándose, en este caso el TTL, ¿no? Para saber por cuántos routers se está pasando, por ejemplo, ¿no? O se puede también ir restando y ya cuando llega a cero desaparece. Entonces ya la trama ya no ya no queda perdida en el espacio, sino que simplemente desaparece porque no llegó a su destino. ¿Ok? Y hay todo un protocolo de un acuerdo detrás. Bien, entonces acá tenemos un poco el resumen. Tenemos entonces la capa 1 que es la capa física, la capa 2 que es la capa, perdón, no nos saltemos, la capa física, donde el protocolo de comunicación es a través de bits. eh, bueno, hay un protocolo que es, por ejemplo, el 802.11. Luego tenemos la capa de enlace, donde ya tenemos protocolos como el Ethernet y el Wi-Fi, y donde el protocolo o la unidad de data ya es un frame, ¿no? Un frame es un segmento de datos, ¿no? Luego tenemos la red, la tercera capa que es la capa de red, donde el protocolo es IP,
ya hay datagrams. Luego tenemos la capa de transporte, donde los protocolos, el más conocido, el TCP. Existe también el UDP. El problema con el UDP es que no es seguro, no tiene un protocolo de seguro. Sin embargo, sí se usa y se usa en streaming o en videos. ¿Por qué? Porque necesitamos velocidad. En TCP, como hay seguridad, hay todo un proceso. En cada tramo de envío hay todo un proceso de verificación de data, que eso lo hace más lento. En cambio, en video, en transmisión en video, lo que necesitamos es velocidad. Y no tanto seguridad porque que intercepten por ahí, es más complejo, ¿no? Necesitaría un pedazo de video. Entonces, a veces se usa UDP para streaming, ¿no? Y luego tenemos el tema de aplicación, que es la última capa, donde los protocolos más seguros son HTTPS para el caso de web, pero también existen cuando enviamos mails y cuando enviamos eh, archivos. Bien, entonces, bueno, este es un poco la introducción a lo que vamos a ver con más detalle en nuestros siguientes episodios. Vamos a entrar ya a detallar cómo funciona la trama, qué datos encontramos en esa trama, ¿no? Vamos a ser más curiosos y vamos a ver qué datos encontramos en cada trama, ¿no? La dirección, a dónde va, toda la data que hay, en qué parte está el contenido, cómo hace para llegar a su destino, ¿no? Y, y con eso también ya luego vamos a ir viendo un poco temas de seguridad, ¿no? Cómo es que nos protegemos o cómo es que la Internet es segura, ¿no? Cómo hoy día se ha logrado un nivel de seguridad muy alto que nos permite, por ejemplo, hacer transacciones financieras sin ningún problema. Pero igual tenemos que conocerlos para entenderlo, ¿no? Y para estar seguros y usar seguros el Internet, la web, las aplicaciones, usarlas con total confianza. Y la única manera de confiar en Internet y confiar en la web y confiar en las aplicaciones y en todo lo que se viene es conociéndola, ¿no? Así como las computadoras cada vez nos conocen más a nosotros, pues nosotros tenemos que conocerlas más a ellas y eso va a generar mucha confianza en nosotros porque sabemos cómo es que se maneja la data en Internet. Bien, entonces nos vemos el próximo miércoles. Eh, este video va a quedar grabado acá. Acuérdense que ya el siguiente miércoles nos vemos en YouTube y ahí van a estar también todos los videos previos colgados de todos los episodios. ¿Ok? Compartan, comenten. Si lo ven después, déjenme en sus comentarios que nosotros lo vamos resolviendo y vamos comentando. Cuídense mucho. Nos vemos el siguiente miércoles. Chao, chao.